Hola, ganseros y gansilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Hay algo que me habéis pedido algunas personas con relativa cierta frecuencia y es que os enseñe cómo hago yo las mejillas de mis muñecas. Bien, yo te voy a enseñar hoy varios métodos, algunos los utilizo mucho, otros un poco menos, algunos no los he utilizado pero los he probado. Te los voy a mostrar para que tú puedas decidir cuál prefieres, cuál te gusta más y cuál se adapta más a tu amigurumi para que tenga ese resultado kawaii que tanto deseas. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy te voy a enseñar cómo hago yo las mejillas de mis muñecas. Para ello, vengo con la ayuda de estas cabecitas que te van a enseñar diferentes técnicas. En primer lugar, te voy a enseñar mi técnica favorita. Hay muchos colores para elegir, pero a mí me encanta un rosa pálido. Utiliza una pequeña esponja para aplicar el maquillaje con facilidad. Impregna la esponja con el pigmento y dibuja un pequeño círculo en el rostro. Con un pincel o una brocha puedes quitar el exceso. Repite cuanto quieras para poder enfatizar la mejilla. Y haz exactamente lo mismo en el otro moflete. Ya tienes unas lindas mejillas sonrosadas. Otra forma de conseguir el mismo efecto es utilizando pasteles. Es interesante porque hay una gran elección de colores. Y esto es muy interesante especialmente para los amigurumi con piel oscura. Mira cuánta variedad de colores diferentes y existen muchos más. El problema que tienen es que necesitas aplicar mucha cantidad de pigmento para conseguir el mismo efecto que con el maquillaje. Utiliza un pincel para poder hacerlo, pero el proceso es muy similar. Frota el pincel en el pastel para impregnarlo de pigmento. Y después, aplícalo en el amigurumi.
Lo mejor de los pasteles es que puedes mezclar colores muy fácilmente para conseguir el tono deseado. Otro método que seguramente ya hayas visto es el bordado. Utiliza un poco de hilo para bordar del color que más te guste. Y realiza unas pocas puntadas en el lugar en el que quieras colocar tu mejilla. Recuerda insertar siempre la aguja por el mismo agujero. Puedes hacer más o menos puntadas para conseguir que la mejilla esté más o menos abultada. Repítelo para la otra mejilla. Por último, puedes utilizar un poco de fieltro para hacer las mejillas del amigurumi. Recorta un círculo, un óvalo o la forma que prefieras en el tamaño adecuado. Y simplemente pégalo o cóselo en el rostro de tu muñeco. Ahora ya conoces 4 técnicas muy sencillas para hacer mejillas. ¿Cuál te ha gustado más? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que hay muchos métodos para poder hacer las mejillas sonrosadas. Simplemente elige el que más te guste, unos son más laboriosos, otros más rápidos, pero cada uno de ellos le va a dar un toque o un efecto diferente y muy mono a tu amigurumi. Cuéntame cuál es el que tú sueles utilizar, cuál te ha gustado más y si te ha quedado alguna duda, déjamelo abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!